Estamos en Venga lo que venga, en la parte de actualidad, pues estamos salud, espiritualidad y actualidad, y como nos importa el estado de nuestro país y me encanta la política, es que escuché el otro día a José D'Angelo conversar con Soaje Pinto en una entrevista que me quedé a la madrugada entera. No, a la madrugada no, a la tardecita, después de haber ido a escuchar a Centurión, a Juan José Centurión y un médico psiquiatra amigo, el doctor Vini me manda la entrevista, la escucho y bueno, así fui llegando. Me interesó muchísimo porque veo muy fundamentado la denuncia y José Ángelo escribió el libro que se llama La estafa con los desaparecidos. ¿Cómo anda, José? ¿Qué tal, Alejandro? Un Bien, gusto, ¿me escuchas bien? bárbaro. Vamos a tener Feliz aproximadamente... día. Feliz día, sí. Vamos a tener Para- 25 minutos exactos. ¿Cómo, perdón? Tenemos 25 minutos exactos. Brillante, vamos entonces a por ellos. Vamos a por ello. Contá primero sí, lo que escuché con Bueno, Soaje. yo, Por... yo te voy a preguntar primero qué edad tenés vos. Yo tengo 56, soy del 65. Pero pusiste una foto de cuando ibas al secundario. Ah, eso sí, de hace 10 años la foto. Sí. Bueno, o sea que cuento con la ventaja para hablar de estos temas y que vos de alguna forma conocés el tema porque de alguna forma has vivido cercanamente la década del 70. Esto se trata de la década del 70. Sí, sí. Pero como vos bien dijiste, no es un tema del pasado, no es que vamos a hablar con un tipo que recorre bibliotecas, le saca el polvo a los libros y lee libros. Es un tema de absoluta actualidad. Claro. El tema de los 70 en Argentina es un tema de absoluta actualidad. Yo sostengo que es el principio de la grieta, Apa. que es el principio de la grieta. ¿Por qué? Yo, como bien dijiste vos, presenté un libro que es el fruto de una investigación de muchos años, y lo que yo busco es iluminar, mostrar cómo se tergiversa la historia para construir un discurso único. ¿Me estás escuchando? Sí, perfecto. ¿Cómo se ha tergiversado la historia argentina para construir un discurso único y también para estafar dinero del Estado, dinero de los argentinos? Por eso el libro se llama La estafa con los desaparecidos, mentiras y millones. ¿Por qué elegí la palabra estafa? Porque es la palabra con la que ha caratulado el juez Lijo la denuncia penal que yo presenté contra funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos Sí. en el año, a fines del 2019, y el juez Lijo le puso toda esta carátula: estafa, defraudación por administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública, falsedad ideológica, uso de documento adulterado o falso, falsedad de facturas conformadas, abuso de autoridad, violaciones de los deberes de funcionario público e incumplimiento de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Completito. Completito. ¿Qué es lo que... ¿Qué significa estafa para la Real Academia Española, Alejandro? Dice, es el delito consistente en provocar un perjuicio patrimonial a alguien mediante engaño y con ánimo de lucro. Eso es lo que yo denuncio. Y yo la llamo la estafa con los desaparecidos y no la estafa de los desaparecidos. Porque Sí. sería muy necio, trato de no serlo, de negar la tragedia de los 70, que incluyó el tema de los desaparecidos, que por supuesto hubo y repudio, ¿es verdad? Sí. Entonces se trata de la estafa con los desaparecidos. Vos sabés ¿Cómo que, se ha utilizado? perdóname, pero justo había puesto mal el zócalo yo, al operador le pasé y le puse D, ahora lo estamos corrigiendo, porque está buenísima Ahí la está. aclaración. Ahí va a ir bien, para que después cuando lo veas, vas a ver al principio, cuando te lo mande editado, cómo no es Sí. D, ahora que vos lo dijiste, es verdad, es con. Perdón. Y los argentinos, todos,
clase dirigente y los que no somos clase dirigente, para volver a la república que anhelamos, Sí. tenemos una tarea urgente, inexcusable, que es reconstruir la verdad de los hechos de la historia reciente, porque hay que desmontar y denunciar un relato monumental que ha manipulado el pasado a su conveniencia y que, como decía al principio, nos divide, nos enfrenta y malgasta multimillonarios recursos. De eso vamos a hablar unos minutitos hoy respecto de los recursos. Bien. El Estado tiene la obligación de actuar y decir con verdad. No puede el Estado participar de una tergiversación de la historia reciente, porque además los problemas que tenemos los argentinos y las dificultades futuras que vamos a tener son el resultado de errores del pasado. Entonces solamente puede ser solucionado si comprendemos correctamente cuáles son esos errores, ¿no es cierto? Sí. Para ello es imprescindible volver a la historia, porque la historia, querido Alejandro, no es de plastilina. No se puede moldear a gusto en el presente para que nos dé la imagen que nosotros queremos, para utilizarla en el presente. Entonces, construir el pasado es como photoshopear la historia. Y no se puede. Lo que pasó, pasó, y es lo que es. Las versiones pueden ser subjetivas. Sí. Los hechos son objetivos. Entonces yo te voy a relatar uno o dos hechos para que entiendas de qué estoy hablando. Vos te vas a apoyar en un PDF que yo te mandé, ¿verdad? Sí, yo estoy viendo el PDF, también abrí la página, así que yo tengo el PDF conmigo abierto, sí. Sí, perfecto. Entonces, ¿qué sentido tiene pedir conocer la verdad si se propone construir hoy en el presente un relato del pasado en donde los hechos fueron manipulados? Es un absurdo. ¿Y se puede hablar de justicia si no hay verdad, si no se admiten los hechos? No. Solamente se hace justicia cuando hay un hecho cierto. Lo peor es cuando se manipulan los hechos para hacernos pasar, Alejandro, una verdad por una falsedad. Robar plata es malo. Robar la verdad de la historia es peor. Totalmente. Y peor todavía si se roba la verdad de la historia para robar plata, porque se roba dos veces entonces, y la estafa es moral y también es económica. El desafío para entender y para superar los 70, no los hemos superado los argentinos, es volver a la realidad de los hechos y apartarse de la ficción. Es decir la verdad aunque duela, porque si no prevalece la mentira. Así es. Y entonces el libro que yo escribí, que como bien dijiste vos, es producto de una denuncia presentada en la Justicia Federal, recayó en el juzgado del doctor Ariel Lijo, con la participación del fiscal Federico Delgado, Delgado, está avanzando muy bien. Ahí se presentan unos casos como ejemplo, ¿no es cierto? ¿Querés que vayamos al PDF? Sí, ahí lo tiene el operador y vos me vas diciendo por dónde vamos. Muy bien. Decime, porque ya lo tengo preparado el PDF, para que lo que vos vayas diciendo lo apoyamos. Donde dice presentación están los 5 puntos, sobre los que vamos a decir algunas palabritas. Bien, sí. Y rápido para aprovechar el tiempo. Bien. Vamos a hablar de los informes oficiales, de las leyes reparatorias, de la causa judicial. Vamos a presentar algunos de los casos y vamos a mostrar algunas cosas para recordar. ¿Qué son los informes oficiales? El Estado, cuando termina el gobierno militar en 1983, Alfonsín crea la CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Y es el Estado el que recepta desde ese entonces hasta ahora las denuncias sobre desaparición o muerte de personas por la represión ilegal del Estado. Es el Estado el único que tiene recursos
territorialidad, continuidad, etcétera, como para hacerlo. Hay otras entidades que lo hacen, pero no tienen la solidez que puede atribuírsele al Estado en esto de recopilar y administrar las denuncias que los particulares pudieran hacer. Entonces, vamos a hablar de los informes oficiales. Vamos al primero. Sí. El informe de la CONADEP de 1984. 84, sí. Como ven ustedes allí, resulta que a fines del 84 la CONADEP presenta un informe con un anexo. El informe se conoció popularmente como el Nunca Más, y tiene un anexo con las denuncias, y esas denuncias ascienden a 8.961 casos. Sí. 8.961 casos. En 1984 el Estado nos dice que esas 8.961 personas son los desaparecidos denunciados. En el año 2006, la placa siguiente, sí, la siguiente, el gobierno de Néstor Kirchner sorprende a la opinión pública y presenta un nuevo informe, el Informe de Derechos Humanos 2006, elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos. Vamos a decir que cuando la CONADEP entrega su trabajo al doctor Alfonsín, se disuelve. Y todas esas carpetas con los legajos de los 8.961 denuncias pasan a la creada, en ese momento creada, Subsecretaría de Derechos Humanos, que dependía del Ministerio del Interior. Con el tiempo va a tomar el rango de secretaría y va a pasar a depender del Ministerio de Justicia. Bien. Entonces, y además una cuestión esencial, nunca se interrumpió la posibilidad de denunciar la desaparición o muerte de una persona. Hasta el día de hoy, 9 de julio de 2022, cualquier ciudadano puede ir a cualquier lugar estatal y se le toma esa denuncia. No está interrumpida esa posibilidad. Decíamos que Néstor Kirchner en el año 2006 sorprende la opinión pública y dice: ¿recuerdan el informe del año 84? Bueno, lo hemos revisado, corregido, ampliado y actualizado, y le presentamos el nuevo informe. Pero curiosamente tiene dos grandes novedades. En primer lugar, incorpora a los muertos. Aquel informe era teóricamente solo de desaparecidos. Y en segundo lugar, vas a escuchar que hago un ruidito, Alejandro, porque te vas a tomar mate, ¿no? Dale, sí. ¿Está permitido? ¿Eh? Sí, perfecto. En el 2006, sí, Néstor Kirchner nos dice que los desaparecidos son 7.089. O sea, bajaron de 8.961 a 7.089. Le suma los muertos, que son 1.279, y le da un total de 8.368 víctimas de la represión ilegal del Estado. Así es. ¿Es así? Sí. Yo me tomé el trabajo de pasar de lista al listado del 84 con el listado del 2006. ¿Saben lo que pasa? Al listado del 2006, al de Néstor Kirchner, le faltan 2.541 nombres que estaban en el listado de 1984. O dicho al revés. O dicho al revés. El Estado nos dijo en 1984 que los desaparecidos eran 8.961, sí, y el Estado nos dice en 2006 que los desaparecidos no son 8.961, sino que son este número, 7.089. Sí. Un listado de 2.541 personas que estaban como desaparecidos y que no están más ahora. ¿Quién, por ejemplo? Carmen Argibay. Carmen Argibay estaba como desaparecida en 1984 en el listado. Y Carmen Argibay, ¿por qué no podía estar en el listado del 2006? ¿Por qué no estuvo? Y porque en ese momento era miembro de la Corte Suprema de Justicia. Claro. También estaba Esteban Justo Rigui. Esteban Justo Rigui también estaba como desaparecido en 1984, pero ¿por qué no podía estar en 2006? Porque era Procurador General de la Nación. Claro. Y estos son casos conocidos. Hay 2.541 personas que podían haber estado ahí. Cuando hablemos de la ley de reparatorio vamos a volver un segundo sobre esto. Sí. La cuestión es que para Néstor Kirchner en el 2006 los desaparecidos y muertos son 8.368. ¿En qué periodo, Alejandro? ¿Considerado qué periodo pensás vos? No sé. A ver. 16 años, desde 1967 hasta 1983. Incluye gobiernos
civiles, democráticos, constitucionales y gobiernos de facto. De facto, sí. O sea que en 16 años el kirchnerismo nos dice que las víctimas de la represión ilegal del Estado son 8.368. 68, sí. Muy lejano de del número talismán de los 30.000, ¿verdad? Claro, sí, sí. Estaba pensando en eso. Digamos, en el año 2015, la placa siguiente, sí. Cristina Kirchner vuelve a sorprender a la opinión pública y presenta un nuevo informe. Pero ojo, no es que los números que yo estoy diciendo se suman a los anteriores, reemplazan a los anteriores. Reemplazan, claro, claro. Entonces, en este nuevo informe, los desaparecidos registrados vuelven a descender, ahora son 7.018, y los muertos aumentan a 1.613. De cualquier manera, la cifra final de víctimas de la represión ilegal del Estado, considerado el mismo periodo, son 8.631. Bien, sí. Ahí sí, tienen, sí, como es el listado RUPTE, Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado en la Argentina. Muy bien. El Parque de la Memoria, en la placa que sigue, las víctimas registradas ahí son 8.857. El Parque de la Memoria es un lugar de homenaje. No tiene nada que ver con los listados anteriores que dependen de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Esto es un lugar de homenaje de Cava, de la Ciudad de Buenos Aires, está enfrente del Aeroparque, este Parque de la Memoria, ¿sí? Sí, sí. Pero de cualquier manera vale la pena detenerse en el número. 8.857, en el anterior 8.631, sí. En el anterior 8.368, sí. En el anterior 8.961. Rondan los 9.000 nombres, ¿es verdad? Claro. Muy bien. Si vos considerás 16 años una guerra civil intermitente, pero no lo invento yo que fue una guerra civil intermitente. En primer lugar lo dijeron los jefes montoneros en el año 1989, gobierno de Carlos Menem, cuando Firmenich, Vaca Narvaja, Perdía, Obregón Cano, etcétera, firmaron un acta que se llama Acta de Pacificación y Reconciliación Nacional ante escribano público y la presentaron a los pies de la Virgen de Luján. Esa acta tenía 3 puntos, tenía varios puntos, pero los 3 más importantes son los primeros. El primero dice: la historia argentina de las últimas décadas está asignada por una guerra civil intermitente. Segundo, la verdad histórica es que no existe absolutamente entre los argentinos ningún sector libre de culpa y de errores por los violentos enfrentamientos, etc. Tercero, la pacificación nacional y la reconciliación de los argentinos es el camino que debemos seguir, etcétera, etcétera. Sí. Hoy todo eso se olvidó porque no se acepta que hubo una guerra civil intermitente, sino que lo que está impuesto en el credo oficial es que fue solamente una cacería de jóvenes que solo tenían el pecado de pensar un país distinto y mejor, y que eran militantes estudiantiles que bregaban por el boleto escolar, etcétera. En segundo lugar, que los únicos responsables de todo eso, de todo lo que se hizo mal en la década del 70, son las Fuerzas Armadas de Seguridad y policiales. Y tercero, que no hay ninguna pacificación ni reconciliación. Eso es lo que ha pasado con esa acta. Sí. Y estos son los informes. Fíjate vos que entonces rondan los 9.000 personas. Sí. En esa guerra civil intermitente también hubo muertos por parte de la guerrilla, o sea, muertos que provocaron las guerrillas. Sí. Están alrededor de 2.200 muertos. Con lo que los argentinos padecimos una guerra civil intermitente, perdón, sí, con 10.000 muertos en 16 años. Todo muerto es una desgracia, pero esto se califica como una guerra de baja intensidad. Hay otros países que han sufrido conflictos internos infinitamente más severos, Sudáfrica, España, Camboya, podemos poner un montón de ejemplos, en donde lamentablemente ha habido millones de muertos,
o centenares de miles de muertos, y han sabido salir del conflicto. Y nosotros estamos dando vueltas hace 40 años en este conflicto interno porque no lo solucionamos. Hay una guerra de las narrativas y no lo solucionamos, y el Estado es una de las partes involucradas. Vamos a la ley de reparatoria, es la placa que sigue. Ten en cuenta que nos quedan 7 minutos nos quedan hoy, ¿eh? José, nos quedan 7 minutos hoy, te digo por la duda. Bueno, entonces vamos directamente. Las leyes de reparatorias ordenan pagar indemnización a los familiares de los desaparecidos y muertos. Exacto. Se han pagado hasta ahora, son 2 leyes las más importantes, se han pagado 315.658, es la placa número 11, 315.658 millones de pesos sin control. La placa número 11, la ¿no? 11, sí. 315.658 millones de pesos, ahí aclara cuánto de cada una. Muy bien. Sí. Yo presenté una denuncia por todo esto, presentando algunos casos. Fui entrevistado por los medios, salió el asunto en los medios, sigan pasando la placa para abajo, y vamos a algunos casos. Vamos a ver, no el caso de Nora Marquardt. Casos, ese no, el de Marquardt no. El Nora Marquardt no, vamos a la placa número 23, por favor. La 23... Pedro Sabao, de Rosario, donde estoy yo. Exactamente, Pedro Sabao. Bueno, pueden entrevistar a los actores. Miren. En 1975, 2 hermanos, Carlos y Pedro Sabao, tenían un kiosco de bebidas a orilla del río Paraná, en la zona de Balneario. ¿Sí? Sí. Una mañana, en noviembre del 75, se paran unos vehículos, se bajan unas personas con armas largas y sin mediar palabras le abren fuego a los 2 hermanos Sabao. Carlos cae gravemente herido al piso, Pedro corre hasta el río, intenta escaparse nadando, lo persiguen, balean el cuerpo y se lo traga el río Paraná. Al día siguiente, como dice el sueltito que está al costado, dice, fue extraído ayer de las aguas del río Paraná el cadáver de Pedro Sabao, y dice que Carlos está gravemente herido, ¿no es cierto?, que se recupera de sus heridas. Sí. Esto es la historia, esto es lo que pasó. A las 2 semanas, la revista Evita Montonera, número 10, en la página 29, en una sección que se llamaba Crónica de la Resistencia, dice, 26 de noviembre, un pelotón de combate de montoneros ejecutó al traidor y delator de compañeros y actual miembro de la Juventud Sindical de Rosario, Pedro Sabao, quien al intentar huir cayó al río Paraná. Lo están viendo, ¿no? Espera, ¿qué placa es esa? 25. La 25. La que está Evita Montonero, 26. Un pelotón de combate de montoneros. Sí, ejecutó. Ahí está. Estamos por traer a Sabao. Sí. Estos son los hechos. Estos son los hechos históricos. Esta es la verdad histórica. Sí. ¿Cómo se construye el relato? Y Pedro Sabao es puesto en el año 2006, en el informe de Néstor Kirchner, el que está marcado de amarillo, sí, como víctima de ejecución sumaria, sí, como víctima de la represión legal del Estado, Río Paraná, recreo público, etcétera, etcétera, y se cobra, pasar la placa 28. La 28. Ahí está. Pagó 21.436.290. Sí. Sí, no. Espera, discúlpame, pasá un segundo a la placa 26. A la 26. 26, ¿cierto? Sí. Ahí está el informe de Néstor Kirchner, donde Sabao puesto como víctima del Estado. Es el extracto de donde está remarcado el informe de Néstor Kirchner, está bien. ¿Está claro? Está claro, sí. Saltía la 27 y pasá a la 28. Porque en la 28 se dice la cantidad de plata que se pagó por Sabao. Sí. Se pagaron como si lo hubiera matado el Estado 21 millones de pesos. Pero el último renglón dice, en el año 2015 fue retirado de los registros oficiales. O sea, Sabao no está más en el informe de 2015, ya no es más víctima del Estado. Pero pagamos. Lo mataron, se lo puso como víctima oficial en el registro de 2006, se pagó la indemnización y después se lo sacó de los registros. Volví a la placa 27, por favor. Sí. Porque si vos vas al Parque de la Memoria, vas a encontrar esas placas que encontré yo. Sabao Pedro Alberto. Ahí está puesto como víctima del Estado Sabao Pedro y se le rinde homenaje, pero lo mataron los montoneros. Pero arriba, ¿qué dice?
Saavedra. Placa 27. Ah, la 27. Espera. Carlos. Ahí está Sabao Pedro Alberto, pero arriba, ¿qué dice? Carlos, sí. Sabao Carlos. Pero ¿cómo? Sabao Carlos fue herido. Entonces volví a mi casa, puse en Google guía telefónica de Rosario, Carlos Sabao. Llamé y me atendió Nahuel Sabao, hijo de Carlos. Me dice, mi papá murió en un geriátrico el año pasado. Ah, Me interpretan, ¿no es cierto? Sí. Con este ejemplo podemos cerrar, porque este es el ejemplo de la absoluta falta de transparencia con lo que se hacen los registros, se pagan las indemnizaciones. Entonces lo que nosotros pedimos es transparencia, verdad histórica y basta de la mentira del Estado. me parece excelente. Me parece Podríamos contar más cosas, pero no tenemos tiempo. No, mira, voy a hacer lo siguiente. Esto, igual 2 minutos más tenemos de reloj literales. Pero lo que voy a hacer también es, voy a acompañar en mis redes y demás la entrevista con la página y la entrevista con Soaje Pinto. Así va a quedar todo el cuadro. Igual lo vamos a seguir, porque esto sigue, esta causa. Cuando quieras, cómo no. Cómo no, cómo no. Cómo no. Yo te digo que... Aparte, que si te da para una vuelta terminar, por Rosario, si te da una vuelta por Rosario, con todo gusto. presentamos Yo el te libro. yo te pediría que anuncies que el libro La estafa con los desaparecidos se puede conseguir si ingresan a la página www.estafadesaparecidos.com. Ahí se puede conseguir el libro, se lo envía a cualquier lugar del país. Perfecto. Desmontar el relato setentista es vital y es tan importante como sencillo, Alejandro. Solo hace falta recurrir a la historia y contrastarla con la memoria construida. ¿Y para qué nos va a servir que hagamos esto? Yo lo sé, pero quiero que... Para superar el pasado, para dejar que roben plata del Estado. Se han pagado 3.000 millones de dólares pagados sin control en el ¿cómo se llama? En el mostrador mágico de la Secretaría de Derechos Humanos, con trámites solamente administrativos. Sin control, se ha inventado una historia, se enseña en las escuelas. Esto sirve para que las Fuerzas Armadas estén destruidas, que tengamos el presupuesto más bajo de la defensa. Esto alimenta el garantismo. Todos estos sostenedores del relato son todos abolicionistas y garantistas. Son todos a favor de los delincuentes y en contra del trabajador. Comprendo. El setentismo y el garantismo son los hijos directos del relato. Hay que terminar con la mentira del Estado y con el robo de plata del Estado. Me parece perfecto. En varios rubros, te diría. En varios Sí, rubros. por supuesto. Bueno, José, quedó redondito, quedó bastante bien, porque invita a seguir y después vamos a pasar la página cuando yo lo edite, para que la gente Perfecto. entre, para que compre los dos. Hay una Hay una oferta del libro anterior, Mentiraste Mentiraste muerto. un muerto, sí. Exacto. Y este que se llama La estafa con los desaparecidos. Fantástico. Bueno, buenísimo porque pudimos ir ilustrando y además se te escuchó perfecto, impecable. Excelente, Ale. Un gran abrazo. Después te lo mando, José. Abrazo enorme. Gracias. Un saludo a la audiencia también. Hasta luego. Gracias, José. Bueno, quedó como pudimos, lo hicimos. Claro, y aparte, está el libro para apoyar, el PDF que lo puedo mandar también. Cerramos en venga lo que venga hasta el sábado que viene.